Buenos días, chichipíos, hoy salimos a andar en la bici. Quédense que ahora les voy a contar lo que pasó en el Audax. 200 kilómetros, terrible. Quédense, vamos a seguir a dar una vueltita y les cuento qué es lo que pasó. Bueno, pero hay que empezar por el principio. ¿Qué es un Audax? Un Audax es una salida en bicicleta, generalmente son entre 100, 200, 300, 400 o 600 o incluso 1200 kilómetros, donde uno tiene que salir y hacerlo sin ningún tipo de ayuda o de apoyo. Tiene que llevar todo en la bicicleta, lo que va a necesitar para ese viaje. Eso incluye comida, herramientas, abrigo, todo. Es self-supported, o sea que es uno lo único que puede hacer es quizás parar en un café y tomar algo o comprar algo en un supermercado, pero con lo que sale es con lo que tiene que volver. Y este Audax era 200 kilómetros desde Cardiff hasta Bath, o sea que había que cruzar el puente, pasar Bristol, llegar hasta Bath y después a la vuelta. O sea, era 200 kilómetros, 210 kilómetros. Salimos a las 8 de la mañana bien tempranito, hacía mucho frío. Era la primera salida con la bici nueva, así que había muchísimas cositas que todavía no sabía cómo iban a funcionar en cuanto a la distancia del asiento y todo eso, pero realmente esta bici mucho más cómoda que la anterior. Salimos bien, llevábamos comida, o bueno, llevaba comida como para poder terminar el viaje. Y también iba a parar en algunos lugares a comer algo. Había determinado que iba a comer carbohidratos, llevaba carbohidratos para el camino, así que fui comiendo poquitos carbohidratos hasta llegar al puente. Estaba comiendo chocolates y nueces más que nada. Llegamos al puente y ahora realmente el clima acompañó muchísimo. Estaba muy frío, pero no llovió. Salió el sol todo el viaje, salvo a la vuelta cuando se puso de noche. Obviamente no salió el sol a la noche. Íbamos bastante bien, íbamos bien contentos, íbamos siguiendo la ruta hasta llegar al puente. Yo la ruta la conocía, la había hecho varias veces, pero una vez que cruzamos el puente ya era totalmente territorio desconocido y estábamos siguiendo el Garmin, que tenía el mapa, la ruta planeada y la íbamos siguiendo. Tuvimos un momento de pánico. Hubo uno de los compañeros que habíamos hecho, uno de los amigos, tuvo un pinchazo en el camino, y ahí es cuando uno empieza a tener pánico, porque bueno, con las tubeless o las tubeless quizás uno por ahí te da un poquito más de miedo. Cuando llegamos a Bristol paramos a tomar un café. También seguí comiendo carbohidratos en esos momentos y después el camino a Bath era todo por un canal. Era realmente muy buena esa zona para andar en bicicleta. La única desventaja es que había muchos chicos andando en bicis y que se cruzan y que frenan y que no sabes si va a dar vuelta y te lo vas a llevar por delante, así que un poquito de miedito, pero el canal estaba bastante liso, podíamos ir a una buena velocidad, salvo en estas partes donde había mucha gente que teníamos que ir un poquito más tranquilo. Y después llegamos a Bath, era el momento de dar la vuelta. En Bath comí, creo que un exceso de carbohidratos, me comí 2 panes de hamburguesa con un huevo frito y un poquito de bacon, pero fueron 2, y eso me dio energías para la vuelta. El problema es que a la vuelta ya se nos estaba haciendo tarde, porque nos demoramos mucho en parar y comer y pavear más que nada. Así que a la vuelta tuvimos que acelerar un poco el paso, pero me di cuenta de que ya iba a necesitar aumentar un poco el tema de los carbohidratos. Tenía unas barritas de cereal, de estas de energía, y empecé a comer una, pero mi estómago completamente la rechazó. No sé si será esta marca la que estaba probando,
Ya las había comido antes, no son las más ricas que hay. Los Audax son completamente sin ningún tipo de ayuda, y en este en particular uno tiene que pasar por ciertos puntos de control. Donde dice, por ejemplo, en el kilómetro 50 tienen que anotar lo que dice este cartel, y después en el kilómetro 120 cuál es el número que aparece en el restaurante de la esquina, y bueno, uno tiene que ir completando en una planillita que uno los da, como para asegurarse de que uno pasó por esa ruta. Pero no hay control de tiempo, lo único que uno tiene que volver creo que son 12 horas el tiempo máximo. Pero a la vuelta, cuando salimos de Bath, teníamos que pasar por este puesto de control, teníamos que comprar algo en un negocio, en un pueblo que se llama Yates, como para tener un recibo y la hora que habíamos pasado por ese lugar, pero nos perdimos. Y los GPS, como había sido un viaje, ya estábamos casi 10 horas, 8 o 9 horas siguiendo la ruta, ya estaban quedándose sin batería, entonces bueno, ya no podíamos confiar en eso. Hacíamos 15 minutos, parábamos, mirábamos en el teléfono a ver la ruta, ya se había hecho de noche, o sea que ya no veíamos absolutamente nada. Pero bueno, llegamos hasta Yates y compramos algo y ya empezamos a la vuelta, completamente oscuro, era sábado por la noche, o sea que ya el tráfico se estaba volviendo un poquito loco. Pero bueno, logramos llegar a cruzar el puente. El problema que yo tenía es que a las 8 de la noche yo ya tenía que estar en casa porque me había hecho un compromiso. Yo pensé que tipo 6, 7 de la tarde ya íbamos a estar, volviendo, pero eran las 6 de la tarde y todavía estábamos en 6 y media, y estábamos en Yates. Pero ya cuando cruzábamos el puente ya notaba de que ya me estaba quedando sin energía porque no podía comer las barritas, ya me producía dolor de estómago y ganas casi de vomitarlas en ese mismo momento. Para la próxima tengo que llevarme unas barritas de chocolate, que esas sí me gustan, y esas puedo comerme 20. Llegando a Newport, tuve que decir, bueno, basta, y ahí tuve que llamar para que me pasen a buscar, y me subí a la camioneta y volví a casa. Pero en general el viaje fue muy positivo, iban a ser 210 kilómetros y si ahora miran el link en el Strava, fueron 202 kilómetros los que hice ese día. Era planita la ruta, no era tan elevada como la del Dragon Ride, pero era la primera que hacía en esta bici, y después del invierno sin nada de entrenamiento, o bueno, con poco entrenamiento. Así que a los 202 kilómetros ya me tuve que volver en la camioneta. Pues al día siguiente, llena de barro, tuve que lavarla y sacarle toda la tierra la primera salida, y ya era toda una mugre. En realidad ahora también está hecha toda una mugre porque tuvimos un par de días de mucha tormenta, así que vamos a volver a casa porque ya me estoy enfriando un poquito. Quédense atentos, próximos videos, les voy a contar un poco más con respecto al entrenamiento, un viaje que tengo planeado para dentro de muy poquito. Se me ha enfriado el trasero de estar sentado en esta piedra. Estoy en Insole Court, así que cerquita de casa. Vamos a terminar. Estén atentos al próximo video y nos vemos la próxima.